Llegamos. Está todo bien. No hay problema. Aparte diste changüín para que puedan agregarse más la gente. Te invito a que afinemos el corazón para estar en sintonía y escuchar lo que hoy vamos a aprender y comentar. Así que te invito a que cierres tus ojos un ratitito. La Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz, alegra el corazón, convierte el alma. Al más sencillo lo hace sabio, y una de las cosas que hace es que también ilumina los ojos, nos da claridad para tomar decisiones. Señor, en esta noche una vez más te damos gracias, porque cada vez que hablas a nuestro corazón nos estás diciendo que nos amas. Gracias por haber cuidado a Gustavo y a Adriana en el camino, gracias por habernos traído, y tenemos expectativas de lo que vamos a escuchar en esta noche. Prepará nuestro corazón, libranos de distracciones, y que justo a ese lugar donde más necesitamos que llegue tu palabra, en esta noche podamos ser saciados. Dedicamos este tiempo a ti y a los que vienen en camino también, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, Dios te bendiga. Un vasito de agua, un mate, un vasito de agua. Chao. ¿Cómo están? ¿Bien? Vinimos un poquito retrasados, más de lo normal. Vamos a arrancar recapitulando un poquito acerca de lo que habíamos comenzado a ver el otro día, y vamos a concluir con este tema. Seguramente ustedes recibieron el apunte, que no sé si vamos a alcanzar a verlo. La idea es que podamos terminar con este tema de la soberanía de Dios, porque es sumamente trascendente. A ver si todos tienen sus Biblias. Hay algunos salmos que son muy inspiradores. Por ejemplo, el Salmo 9, verso 1. El salmista, que era David, instaba a otros a alabar al Señor. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Después, por ejemplo, yo fui anotando algunos salmos que estaba viendo. El Salmo 22 dice en el versículo 23, 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob. Y témanle ustedes, descendientes de Israel. Una invitación continua a la alabanza. En el Salmo 48, fíjense, traten de ir relacionando, ¿no? Esa invitación continua. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Después el Salmo, bueno, hay muchos, el Salmo 103 también, y son algunos solamente. Dice el versículo 1, es muy conocido: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y sigue hablando y enumerando todos los beneficios y las bendiciones recibidas, ¿no? Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus maldades, el que sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Y al final, incluso el Salmo 150, el último, que es un salmo bien cortito, pero que es una invitación muy fervorosa a la alabanza. Dice: alaben a Dios en su santuario, alábenle en la magnificencia de su firmamento. Alábenle por sus proezas, alábenle
de acuerdo a la muchedumbre de su grandeza. Y sigue hablando. Continuamente nosotros, y es la experiencia, ¿no?, de los escritores de distintos salmos, mayormente nosotros vamos a ver que David fue uno de los escritores más prolíficos o compositores, podríamos decir, porque estas son todas canciones, o poemas hecha canción. Hubiera sido lindo y tal vez en algún momento allá en el cielo podremos escuchar la música original de cada uno de estos salmos, pero quedó el registro, ¿no?, de todo lo que estos escritores, que bueno, fueron mayormente David, también Asaf, algunos otros, incluso Moisés mismo también, expresaron en palabras y en versos y en canciones lo que ellos tenían en sus corazones en relación a lo que conocían de Dios. Ahora, nosotros sabemos que la alabanza es una de las funciones mismas del pueblo de Dios. Es uno de nuestros propósitos. Estamos acá también, no solo para glorificar a Dios, sino también para alabarle. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a...? Primero, pregunto, ¿qué es alabar a Dios? Para que comprendamos todo de lo que estamos hablando, ¿no?, que estemos de acuerdo en un concepto. ¿Qué es alabar a Dios? Si vos tendrías que explicar en 2 palabras, ¿qué es alabar a Dios? ¿Cómo? Decir cosas lindas a Dios. Muy bien. ¿Qué más? Todo lo que produce Él en nosotros y lo que sentimos en relación a eso. Muy bien. Por eso le decimos cosas lindas porque estamos expresando de alguna forma lo que hemos experimentado. ¿Qué más? Reconocer lo que Él hace. Exaltarlo. Ajá, muy bien, muy bien. Exaltarlo. Bueno, todos estos conceptos son correctos, todos son correctos, y si conjugamos cada uno de esos conceptos y podríamos desarrollar ahí una definición más precisa. A veces son cosas que es bueno planteársela para poder explicarla de un modo concreto y resumido, ¿no? Sabemos lo que es, pero a veces es difícil explicarlo. Pero básicamente, cuando nosotros alabamos, estamos reconociendo todo lo que Él significa para nosotros, pero ha hecho y hace en nuestras vidas, su protagonismo. Por eso los salmistas están continuamente ahí motivando a los demás, porque es una sensación incontenible que ellos tenían. A veces no te dio esa sensación, y a veces ocurre cuando uno tal vez no ha estado en su mejor momento en lo espiritual, o atravesando un momento difícil, que vos lees esas expresiones de alabanza y vos decís como tan místico y tan irreal y tan distinto de lo que yo estoy viviendo, ¿no es cierto? Porque me parece tan loco, ¿no? Tan como que está en otra dimensión la persona que escribió esto. Pero cuando en ciertos momentos de tu vida vos tuviste algún tipo de experiencia y pudiste ver la bondad del Señor manifestándose de alguna forma, y cómo Él te bendijo y cómo intervino de alguna forma sobrenatural, y bueno, es como que el corazón se llena de tanta alegría, como que explota, y hay palabras que van brotando, o expresiones o pensamientos y sentimientos en el corazón que son incontenibles. Hay momentos muy felices en la vida. Yo me acuerdo, uno de los momentos más felices en mi vida fue cuando nació mi hijo mayor. Tu primer hijo nace y es algo... y estás ahí y cuando te lo dan por primera vez y vos lo podés alzar, es una sensación tan maravillosa que y vos querés contarlo a los demás, vos querés expresarlo de alguna forma, estás muy feliz, es uno de los momentos más especiales de la vida, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a comprender un poco mejor estas expresiones de alabanza de parte de los escritores de los salmos, ¿no? Y aún ellos experimentaron esa grandeza de Dios en situaciones difíciles también, lo cual nos enseña mucho a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder alabar a Dios? Bueno, decíamos, alabar es el reconocimiento de sus operaciones, de cómo Él obra en nuestra vida, ha obrado y obra en nuestra vida. ¿Adorar qué es? Es cuando nos enfocamos en lo que Él es en esencia. Cuando empezamos a reconocer que todo lo que Él hace es en virtud de lo que Él es.
¿No es cierto? Si Él me bendice, su gracia, su misericordia, su paciencia para conmigo, ¿en relación a qué está? Por ejemplo, a su amor. Ahora, ¿qué es fundamental para que nosotros podamos alabar y adorar correctamente a nuestro Dios? ¿Qué les parece a ustedes? Conocerlo. Conocerlo. En la medida que vos vas conociendo cada vez más a Dios, te vas identificando más con lo que escribieron estas personas. No estaban tan locos como antes pensaban, ¿no es cierto? Porque uno empieza a descubrir un montón de facetas y de aspectos de la personalidad de Dios que te dejan cautivado, que te impactan profundamente, que te dejan callado muchas veces al darte cuenta que estamos en presencia de un Dios tan grande. Necesitamos, y esa es la conclusión a la cual todos llegamos, ¿cómo podemos alabar a Dios de un modo correcto, de un modo que lo honre? Conociéndolo a Él. Por eso estamos acá nosotros esta noche. Porque nos hemos dado cuenta en algún momento, en algún punto, que necesitamos conocerlo más. Y tenemos el impulso interior de conocerlo más a Él también. Necesitamos alabarlo como es digno de lo que Él es, de su grandeza. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a poder llegar a tener ese tipo de experiencia como algo real? Conociéndolo cada vez más. Es una labor de toda la vida. Y dice la Escritura que lo vamos a ver, vamos a estar cara a cara y lo vamos a ver como Él es. Eso va a llegar a ser una realidad en el momento que estemos en su presencia. Mientras tanto estamos de camino acá en la tierra, ¿no? Pero mientras tanto tenemos este propósito también en la vida, que es progresivamente ir conociéndolo a Él más y más, cada día de nuestras vidas. Necesitamos conocerlo. Necesitamos cada día que pasa en nuestra vida conocer un poquito más a este gran Dios que tenemos. Y a mí me parece que yo estaba meditando y estaba reflexionando un poco sobre todo esto que hemos arrancado el otro día, y me parecía tan importante para nosotros, porque es el punto, todo esto es el punto de partida del resto. ¿Cómo voy a servir a Dios de un modo correcto y que lo honre? ¿Cómo voy a enfocarme en el propósito que Él tiene, que Él tiene para mi vida y lo que Él quiere que yo haga en su iglesia? ¿En base a qué va todo esto? La visión, la proyección que Dios tiene para nosotros acá en nuestra comunidad. ¿Todo en base a qué? Al conocimiento que nosotros tengamos como pueblo suyo de Él, de su persona, de sus atributos. Pero me parece fantástico esto de enfocarnos, porque esto nos lleva a ubicarnos en la vida, a tomar una correcta dimensión de lo que nosotros somos en relación a lo que Él es, su soberanía, su grandeza. El otro día empezamos a hablar acerca de su supremacía, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. Yo creo que con este tema, y ustedes recibieron seguramente el apunte que está relacionado con los nombres de Dios, es muy, muy importante. El tema de los nombres de Dios, algo vimos o dijimos, comentamos el otro día, pero estamos finalizando con este aspecto de teología propia y vamos a arrancar ya probablemente la clase que viene. Tal vez vamos a considerar o vamos a ver muy rápidamente, vamos a ver un pantallazo acerca de los nombres de Dios. Es muy importante. Pero vamos a arrancar en la próxima clase con lo que tiene que ver con la revelación y con lo que es bibliología, ¿no? Uno de los medios de revelación especial de parte de Dios. Entonces hablábamos y dábamos como concepto acerca de lo que es la supremacía de Dios, que nos referimos, y dice después del segundo párrafo, que se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. Él es supremo, Él está exaltado, está por sobre toda la creación, es su creación. Tiene su supremacía distintas implicaciones. Por ejemplo, con respecto a su persona, eso está en el apunte, significa que Él es infinitamente más excelente que sus criaturas y de mucho más valor y más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Entonces, algo importante. En relación a su persona significa que Él es mucho más exaltado y mucho más excelente en su persona que
que todo lo creado, incluso nosotros mismos, que somos la corona de su creación, los seres humanos. Con respecto al lugar de Dios significa que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Y con respecto a su propósito o sus propósitos, significa que Él es el centro de todas las cosas y las dirige hacia un gran propósito que es su propia gloria. Ahora, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, por eso yo decía hoy que esto nos ayuda a enfocarnos objetivamente acerca de cuál es nuestra dimensión dentro del universo. No sé si alguno de ustedes ha leído o en algún punto si estudió en alguna de las carreras que pudo haber estudiado, incluso algo se ve en la escuela secundaria, pero también en alguna carrera que pueden haber estudiado acerca de lo que es la cosmovisión, cuál es la percepción que uno tiene de uno mismo en torno o en relación a su entorno, al universo, a la sociedad, qué sé yo. Bueno, pero esto nos ayuda a nosotros a ubicarnos y darnos cuenta de quién somos. Esto no significa que tengamos problemas de baja autoestima o que nos estemos menospreciando a nosotros mismos, no. Pero el gran problema que nosotros tenemos como seres humanos es exaltarnos más de lo debido. Por eso el apóstol Pablo instruía, por ejemplo, diciendo que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. O sea, uno tiene que ubicarse en ese sentido. Cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta que estamos en presencia de un Dios grandioso y que es infinito y que su poder es ilimitado. Él es todopoderoso. En cambio, nosotros somos limitados y limitados en nuestras posibilidades también. Entonces, es bueno que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestra dimensión en ese sentido y que nuestro propósito en la vida cae dentro de la esfera del propósito soberano de Dios. Entonces, esto es bueno que nosotros nos empecemos a dar cuenta porque ayuda a que en todos los ámbitos de nuestra vida nosotros seamos los que comprendamos que debemos ajustar nuestras vidas a los propósitos de Dios. E incluso a través de nuestras oraciones nosotros lo exteriorizamos y lo explicamos o expresamos lo que tenemos en el corazón. A veces intentamos convencer a Dios que haga cosas o que nos conceda cosas que a veces son muy disparatadas incluso, ¿no es cierto? Es como que lo queremos convencer como un nene pequeño quiere convencer a su papá, dale, cómprame esto, dame, viste que hay chicos que no lo puede llevar al kiosco, no lo puede llevar a ningún lado porque ya que ven algo y quieren comprarlo, quieren tenerlo. Entonces, papá, cómprame esto, Y a veces adoptamos esa actitud un tanto caprichosa con Dios, pensando que si lo insistimos mucho, nos va a terminar dando lo que pedimos como por cansancio, ¿no es cierto? Bueno, Dios no es así. Nosotros tenemos que ser coherentes en que lo que le pidamos a Dios tiene que estar dentro de su voluntad. La Escritura misma nos enseña eso. Dice, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Él nunca nos va a dar algo que pueda generar un daño para nosotros. O algo que tal vez es bueno, pero no es el momento, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos ayuda a comprender que somos nosotros los que debemos ajustarnos y adaptarnos a sus propósitos. Muy bien, avanzamos. Veíamos ahí algunas definiciones, yo creo que veíamos algunas definiciones acerca de lo que la soberanía de Dios, creo que está antes, ¿puede ser? Concepto de soberanía, entendemos que la soberanía está relacionada con aquel que tiene autoridad sobre el resto. Y acá veíamos una definición netamente teológica que dice, es la perfección divina por medio de la cual Dios es Dios. Indudablemente. Esto quiere decir que Él crea, determina, establece, ampara y realiza lo que Él quiere a través de los tiempos en cualquier momento y lugar de acuerdo a sus propósitos. Esta es una definición muy importante. Muy bien. Entonces, Él es soberano, Él es supremo y algunos textos vamos a arrancar y ahí, ahora es donde yo quiero que ustedes participen, ¿sí? No sé si todos trajeron Biblia, pero es importante. Vamos a arrancar ahí con el punto número 1, vamos a leerlo nada más porque ya lo habíamos hecho el otro día. En las Escrituras, y vemos de un modo especial cómo los nombres son importantes, ¿no? Como el nombre de una persona tiene gran significado en que frecuentemente describe quién es y revela algo de su carácter.
¿Cuáles son los nombres o títulos que son dados a Dios en las siguientes escrituras en relación a su supremacía, su grandeza, su dominio, su soberanía? Estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos revelan acerca de todo esto? Su supremacía, su relación con la creación, especialmente el hombre. Entonces veíamos punto A que decía, ese texto ahí en el Salmo 97.9. Lo tenemos ahí. Salmo 97.9. Pobre, lo estoy mareando los muchachos. ¿Qué dice? A ver. Fuerte. Bueno, esa frase, eres muy exaltado sobre todos los dioses, no significa que haya otros dioses, ¿no es cierto? Sí habla, son dioses con minúsculas, está hablando de aquellos dioses o aquellas cosas que el hombre endiosa, o que el hombre considera y piensa que son dioses. Bueno, él es mucho más grande que todo eso. Ahora, en base a ese texto, ahí teníamos que completar, Jehová, ¿qué es? Excelso sobre ¿qué? Toda la tierra. Y esa palabra excelso, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿Alguien lo anotó? Algo superior. Muy elevado en importancia, dignidad o categoría. Muy bien, está muy por sobre todas las cosas. Segundo, vamos a Isaías 57.15. ¿Está ese texto? Isaías 57.15. Está, creo que lo había puesto yo. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí que vemos acerca de esto, en relación a lo que estamos viendo. Muy interesante cuando uno reflexiona y analiza los versículos, especialmente en relación a un tema en particular, como este. En el punto B, veíamos en el punto A, Jehová es excelso sobre toda la tierra. Punto B, ¿cómo se lo llama a Dios? Él, alto y sublime. ¿Y sublime de qué hablaba? ¿Se acuerdan? De su eminencia, elevación extraordinaria, nuevamente ese concepto relacionado con lo excelso. Muy bien. Ustedes van a ver que hay muchos nombres que Dios tiene y se van a sorprender tremendamente. Yo no sé si todos tienen el apunte de hoy, pero van a ver la cantidad de nombres dados en la Escritura a través de los cuales Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. Es impresionante. Porque yo no sé, bueno, vos capaz que te llamás Gustavo, te pueden decir el flaco, uno alguna vez me dijo narigón, otro no sé cuántas cosas te pueden decir. No sé, algunos apodos y sobrenombres cariñosos, otros no tanto, como sea. Pero fíjate la cantidad de nombres que se aplican a Dios, lo cual habla de cualidades, de atributos, en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Impresionante, impresionante. Yo te pido, incluso dice al principio del apunte, dice que puedas invertir tiempo y leer con la Biblia al lado y vayas viendo todos estos textos. Maravilloso, porque todo eso habla de facetas de la personalidad de Dios. Pero si hay algo en relación a su soberanía, que hablan, todos estos nombres que Dios tiene, hablan de su grandeza, de su supremacía. Punto 2. Habiendo considerado algunos títulos divinos que revelan la supremacía de Dios, ahora vamos a considerar una de las declaraciones bíblicas más hermosas acerca de su supremacía. A ver, ¿alguien tiene ese texto en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11? ¿Quién lo puede leer? Ahí está, bárbaro, espectacular. Es un texto muy profundo en relación a esto. Ahora, ¿cuáles son 5 atributos que se describen? Lo habíamos visto el otro día para finalizar. ¿Cuáles son? Primero, están todos ahí, no hay que inventar nada. Primero, magnificencia. Segundo, poder. Tercero, cuarto, victoria y honor. ¡Qué bárbaro!
indudablemente, si esto no fuera algo que fue inspirado el escritor bíblico, no son, en tan pocas palabras, a veces es incomprensible para nosotros darnos cuenta de cómo puede expresar tanto la Escritura, ¿no? Ahora, ¿cuáles esos 5 títulos hablan de atributos que describen a Dios? Su magnificencia, poder, gloria, victoria y honor. Qué lindo que estar del lado de la victoria, ¿no? Del lado ganador. A veces cuando uno hincha de un equipo de fútbol y vos no sabés si va a ganar o ya vas resignado o no sé, qué sé yo. Pero qué bueno es cuando vos ya sabés que está del lado ganador. Siempre. Ve, ¿cuáles son? Vamos al dorso de la página número 2. ¿Cuáles son los 2 derechos de los cuales habla este versículo que Dios es digno? ¿Tuyo es qué cosa? El reino. Tuyo es el reino. Él es digno, es merecedor de tener la autoridad y el reino. ¿Tuyas son qué cosa? Todas las cosas, las que están ¿en dónde? En la tierra y las que están en los cielos. Ahora vos empezás, ¿no te das cuenta? Qué bárbaro cuando uno empieza a reflexionar en esto. Vos lo leímos y qué bárbaro, qué profundidad el escritor, qué bárbaro. Pero cuando vos empezás a leer y vos decís, claro, Dios es Dios en el cielo, pero también en la tierra. A veces nosotros pensamos que está tan distante de nosotros y de nuestra realidad, Dios, ¿no es cierto? Especialmente cuando hay problemas, cuando me siento solo, cuando me siento incomprendido. Pero cuando vos lees y ves que Dios, tuyas son todas las cosas, las que están en los cielos, pero las que están en la tierra. Entonces vos decís, Dios es soberano de todo el universo. Él controla todas las cosas que pasan en el cielo, pero también todas las que ocurren en la tierra. Y no es un Dios distante, sino que es un Dios que está cercano. Vamos a leer algunos textos en un momento que hablan de todo eso, ¿no? ¿Cómo demuestran, espero que hayas hecho esto, cómo demuestran estos atributos divinos y derechos que Él tiene, su o la supremacía de Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo? Bien. Por ser creador, Él tiene todos los derechos. Su poder es infinito, ilimitado. ¿Qué más? Yo estoy buscando un versículo que hoy me estaba acordando, entonces lo anoté. Me olvidé los lentes, no sé dónde están, pero bueno. Hay un texto, anotalo al costado, 115.3. Salmo 115, ¿te acordás? Ah, perdón. Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y es un texto tan bueno porque primero dice está en los cielos y no está hablando de que está distante de nosotros, no, sino que está, el sentido ahí de esa expresión significa que Él está por sobre todas las cosas, en su lugar de eminencia, pero de control, podríamos decir, ¿no? Incluso hay muchos pasajes donde nosotros vemos que libros proféticos, Isaías, donde Dios está en su trono. Y eso, el hecho de que Dios esté sentado en un trono, o en su trono, implica que Él está eso habla de control y de autoridad. Está controlando. No hay nada que escape a su control. Está en dominio de todas las cosas. Entonces, Él está en los cielos, en un lugar de autoridad, de supremacía y de control, de soberanía. Dice, todo lo que quiso ha hecho. Es bárbaro. O sea, nada de lo que pase escapa a su autoridad. Ni siquiera nada de lo que me pase a mí. Entonces, esto va delineando y va conformando y va acomodando aquellos pensamientos que a veces no son correctos en mi cabeza. A veces nosotros tenemos cierta confusión, incluso hasta nuestros estados de ánimo son la exteriorización o exteriorizamos cosas que nacen de pensamientos que no son correctos en nuestros corazones. Entonces, cuando yo empiezo a comprender mejor si soy un verdadero hijo de Dios y cuál es su rol y su protagonismo en su creación y que yo soy una persona, no soy más que nadie, no soy menos que nadie, tengo un concepto, voy empezando a desarrollar un concepto correcto de mí mismo como ser humano,
Entonces todo se me empieza a acomodar. Se me empiezan a acomodar los caramelos en el paquete y no hay, porque a veces muchas cosas que no están bien acomodadas en mi cabeza me llevan a primero a tener complejos, a no relacionarme bien con los demás, a no quererme a mí mismo. En fin, afecta mi vida también. Entonces todo esto es muy bueno. Anotá ese versículo. Después creo que está el Salmo 68:4. Bueno, dice algo parecido, no importa. No, 34, perdón. Atribuid poder a Dios, dice. Sobre Israel es su magnificencia. Ahí, cuando habla de Israel, está hablando de su pueblo, ¿no? Estamos en el Antiguo Testamento. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Pero fíjense, atribuyan poder. El poder es de Dios. Él está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Punto 2. Para concluir nuestro estudio de la supremacía de Dios, consideraremos dos escrituras muy importantes del libro de Salmos. Vayan buscando, por favor, ustedes si se pueden anticipar a esto, ayúdenme. Salmo 97:9 y el 113, versículos del 4 al 6. Y dice, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de la absoluta supremacía de Dios sobre toda la creación? ¿Qué dice el Salmo 97:9? Muy bien. ¿Qué dice el otro, el 113? Qué bárbaro. Bueno, acá hay un concepto muy importante, que es uno de los grandes misterios para el ser humano. Pero vamos a ir, Salmo 97:9. Entonces, ¿qué nos enseña acerca de la absoluta supremacía del Señor sobre toda la creación? ¿Que Él es qué? Sí. Tú eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Nuevamente ese concepto, que Él es el más importante, el más grande. Y el otro salmo, el 113, también, algo parecido. Su autoridad y su grandeza es total, podríamos decir. Ahora dice, en la versión Reina Valera, en Salmo 113:6, dice, o el 5, ¿quién es como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Incomparable, ¿no? Pero dice, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Leíste eso? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Por qué se humilla? Bueno, primero porque ahí está la respuesta. ¿Por qué para Él es una humillación? Claro. O sea, su grandeza es tal, incluso su derecho como creador y sus prerrogativas divinas, Él es tan grande que Él no tiene ni siquiera la obligación de fijarse en la esfera de lo creado, porque Él está mucho más allá de todo eso, ¿no es cierto? Cuando habla de los cielos y la tierra está hablando de la esfera de su creación y en precisamente el escenario donde nosotros estamos. Ahora dice, Él se humilla. ¿Y qué es lo que, a vos qué te parece? ¿Qué es lo que lo motiva a Él a ese acto? ¿Por qué Dios hará algo así? Por amor. Ahora esto es un gran misterio para nosotros. Yo pregunto, ¿qué hace Dios con nosotros? Siendo como Él es, siendo el Dios santo que Él es, ¿qué hace con nosotros? ¿Nunca te preguntaste eso? No sé si me entienden la pregunta. No sé, yo me acuerdo a mi mamá, que no le gustaba que yo tenga algunos amigos, dice, ¿qué haces vos juntándote con eso? Con eso melenudo. Yo era pibe, ¿no? Tenía unos amigos medio raros.
¿Y qué sé juntándote con eso? Claro, la pregunta es, ¿por qué Dios se junta con nosotros? Siendo lo que Él es y siendo nosotros lo que somos nosotros. Es algo, por eso digo, es un misterio, un gran misterio. ¿Qué lo pudo haber motivado a Él a amarnos como nos amó? Y aparte siendo que nos creó perfectos y nosotros elegimos el pecado. Exactamente. Exactamente. Porque nosotros le dimos todos los motivos para que nos deje. Sin embargo, Él vuelve siempre por amor. Exactamente. Siempre está. Siempre está buscándonos. Qué bárbaro, ¿no? Porque aún no tendría ni siquiera la obligación de... Supongamos que estamos todos ahí en el huerto de Edén, olvídate todo esto, estamos ahí todos disfrutando de la creación en el huerto de Edén, ahí todo. Aunque no hubiéramos caído, Él tampoco tendría la obligación de relacionarse con nosotros personalmente. Pero el agravante es que nosotros le desobedecimos y nos rebelamos contra Él. Y aún así Él nos sigue buscando y se acerca a nosotros. ¡Qué bárbaro! Por eso, ¿se acuerdan de esa escritura? Dice, en Jeremías, Él decía a su pueblo, en un momento de apostasía, en un momento donde preferían creer cualquier estupidez, venía un profeta cualquiera, decía cualquier pavada y todos creían a eso, y Jeremías hablaba y se enojaban porque Él proclamaba la verdad. Y Él, en ese contexto, Él les dice, con amor eterno te he amado. ¡Qué bárbaro! Amor eterno. ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Qué misterio! Ahora, Él se humilla al acercarse a nosotros y el gran amor que Él nos tiene es algo incomprensible y es algo que lo motiva a buscarnos continuamente. Este es uno de los más majestuosos versículos en toda la Escritura. Significa que Dios es tan glorioso, excelente y hermoso que es un acto de condescendencia de su parte cuando deja de mirar su propia hermosura para mirar a cualquier otro ser o cosa. Toda la hermosura en los cielos o en la tierra no puede compararse a la gloria de Dios. Ahora, ¿quién fue distinto? ¿Se acuerdan el que tuvo la actitud contraria? Que era tan hermoso, pero que se enfocó más en sí mismo que en Dios mismo y en los demás. Satanás. ¿Se acuerdan? Dice que era un ser maravilloso, increíble, el jefe de todos los ángeles, el encargado de custodiar la santidad de Dios. Era uno de los querubines protectores. Y él estaba, hasta que dice que él, hasta que se halló en el pecado, y él en un momento dijo, ¿y por qué yo no puedo ser Dios? ¿Por qué tenemos que servirle a este? ¿Por qué no me sirven a mí? Y esa es la misma actitud que existe en el corazón del hombre. Ustedes se acuerdan, yo creo que les conté, había una historia mitológica de un ser, de una persona que se llamaba Narciso. ¿Se acuerdan la historia de Narciso? Narciso era, de ahí viene la frase, o el concepto, no frase, perdón, de lo que es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El amor desmedido hacia uno mismo, ¿no? Este Narciso era un tipo que era tan hermoso que mirándose en el agua de un estanque, en el reflejo del agua, de un lago, un estanque, se enamoró de sí mismo. Decía, ay, soy tan hermoso. Y había un humorista en los años 60 que era Pepe Biondi. Y tenía un personaje que se llamaba Narciso. Y él venía todo con un trajecito, todo pintón el tipo, ¿viste? Una risa. Y el tipo, Narciso, 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 decía. Y él y venían las mujeres, fallecían por él. No le daba bolilla a nadie. Dice, ¿cómo me quiero, cómo me amo? Decía. Estaba con un espejo ahí. Este Narciso, el personaje mitológico, dice que quedó tan abstraído, tan impactado por su propia hermosura, que al miró tanto el reflejo en el agua que se cayó y se ahogó. Fue su propia hermosura, fue su propia perdición, ¿no es cierto? Miren, lean, busquen la historia de Narciso, es muy interesante. Pero eso es lo que a veces pasa en el corazón del hombre, ¿no? Del ser humano. Se ama desmedidamente a sí mismo. Está bien amarse a uno mismo, es necesario, pero se ama desmedidamente a veces. Y de ahí viene el narcisismo, el egocentrismo nos lleva a eso. Qué grande que soy. No hay otro como yo, soy incomparable. Bueno, esa es la semilla, el germen, ¿no?, que tenía Satanás también. Ahora,
El único en todo el universo que podría hacer eso y nadie le podría decir nada es Dios. Sin embargo, Él no adopta esa actitud. Él es condescendiente. Por eso dice que Él se humilla al enfocarse en nosotros y no en sí mismo. Leíamos y reflexionábamos acerca de Filipenses capítulo 2 la otra vez, ¿se acuerdan? No estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Jesucristo. Se enfocó en nosotros. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos avanzando. Títulos de la soberanía de Dios y en un momento paramos un ratito. En las Escrituras, un nombre puede tener un gran significado y comunicar muchas verdades importantes acerca de aquel que lo lleva. ¿Se acuerdan? Bueno, Carlito nos contó una historia, esas historias ocultas, muy ilustrativa, ¿no? De por qué uno se llama como se llama. Nosotros en nuestra cultura occidental u occidentalizada ponemos nombre a nuestros hijos, o te han puesto el nombre que te pusieron a vos porque a tu papá le gustó ese nombre, o tu mamá. Le gustó cómo sonaba, tal vez. En el mejor de los casos, porque el tío no sé cuánto se llamaba así, te pusieron así. Para vos una condena, capaz, te pusieron así. Pero no, en sí mismo, muy pocos de nosotros en realidad sabe lo que significa su nombre. Yo no sé cuántos de ustedes pueden saber qué significa tu nombre. Yo no me acuerdo, Gustavo, qué significa, pero no es tan importante. En cambio, en las culturas orientales, los nombres eran muy importantes porque eran descriptivos de la persona. Muchas veces, los sobrenombres de la persona, en base a características físicas o de su forma de ser, terminaban siendo el nombre principal de la persona. Por eso es tan importante el tema de los nombres, especialmente en relación a Dios. En las Escrituras se encuentran varios nombres y títulos que comunican importantes verdades acerca de los atributos y de las obras de Dios. A partir o a través de estudiar estos nombres podremos llegar a conocer a Dios de una manera más grande y profunda. En lo que sigue consideraremos algunos de los más importantes nombres y títulos que demuestran la absoluta soberanía de Dios sobre toda la creación. En este punto nosotros vamos a ver los nombres de Dios, pero en relación a su soberanía, su grandeza y dominio, gobierno sobre la creación. Primero arrancamos ahí con el título, tal vez por excelencia, el más conocido, Señor. Señor. Que es tal vez el más empleado en las Escrituras para comunicar la soberanía de Dios. El título describe a alguien que tiene supremacía y autoridad sobre otros. Cuando se aplica a Dios, se refiere a su absoluta soberanía sobre toda la creación. Es importante reconocer que el título Señor, fíjense que siempre estamos hablando con mayúscula, ¿no? No solamente comunica verdades acerca de Dios, sino que también se define la relación del hombre con Él. Si Dios es Señor, entonces toda la creación, especialmente el hombre, es su súbdito. Está bajo la esfera de autoridad. Si nosotros estamos diciendo Señor, es porque realmente Él tiene autoridad. Primero, en las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Cuáles son los nombres o títulos que son dados a Dios en los siguientes pasajes? Hechos 17. Hechos 17, 24. Palabras del apóstol Pablo. ¿Alguien lo tiene? Muy bien, ahí cuando ve Pablo como la idolatría que había en Atenas, él se salía de la vaina hasta que empezó a hablar y él les habla acerca de este verdadero Señor. Entonces, a ver si completaron correctamente. Dios es ¿qué cosa? Señor del cielo y de la tierra, ¿sí? Primera Timoteo 6:15. Muy bien. ¿Cómo lo llama entonces esta escritura? Dios es ¿qué? Señor de señores. Hay muchos señores en nuestro mundo, pero Él es el Señor de señores. Rey. Entonces vimos Señor, ahí vimos dos ejemplos, hay muchísimos textos. Incluso en el otro apunte también creo que ahí están algunos más. Estrechamente relacionado con el título Señor está el título Rey. Probablemente no hay otro título en el idioma español
que tenga tanto poder de comunicar no solamente las ideas de soberanía y poder, sino también realeza y majestad. En las Escrituras, Dios es el gran rey sobre toda creación que reina con gloria insuperable. Su trono está en el cielo, la tierra es el estrado de sus pies, y su reino permanece para siempre. Vamos a ver entonces nuevamente ahí algunos ejemplos. Salmo 47, 2. Muy bien, entonces, ¿cómo es él? Rey grande sobre toda la tierra. Aquel que no completó puede aprovechar. Rey grande sobre toda la tierra. Daniel 4:37. ¿Alguien lo tiene? Las palabras del rey Nabucodonosor, después de que volvió a la cordura, después de haberse jactado. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede brillar a los que aman en el poder. Muy bien. Presten atención, todos estos textos son de distintas épocas, dichos por distintas personas en distintos contextos, pero todos encierran y van desarrollando un mismo concepto. Entonces, él es, según las palabras de Nabucodonosor, ¿Dios qué es? Él, rey del cielo. Él es rey del cielo. ¿Se acuerdan? No? Él había caído en esa locura transitoria, bueno, un tiempo estuvo así, porque el tipo se jactó y se enorgulleció. Él dijo ahí en la terraza de sus palacios, viendo los jardines colgantes de Babilonia, y todas esas cosas maravillosas, todo esto existe por mi grandeza. Y ahí Dios lo disciplina y el tipo pierde la cordura. Entonces, en un momento, él le devuelve la razón Dios. ¿Y qué es lo primero que le hace? Glorificar a Dios. Porque él reconoce y se da cuenta de su orgullo, de su gran error. Entonces dice, Dios es el rey del cielo. 1 Timoteo 6:15, que recién lo leímos. ¿Qué dice? No solamente que Él es Señor de señores, sino que es Rey de reyes. Rey de reyes y Señor de señores. Por último, en el Salmo 95:3. Entonces Él es Rey grande sobre todos los dioses. Muy bien. Entonces, Él es Rey grande sobre toda la tierra, en el cielo, es Rey de reyes y sobre todos los dioses. Ahí está esa pequeña aclaración en esa nota que hoy decíamos. No significa que haya otros dioses. El único Dios verdadero es el que conocemos, ¿no? Y no compite, sino que, con estos, para tener el primer puesto, sino que significa que Dios está infinitamente exaltado sobre todos los falsos dioses que han sido concebidos en el corazón y la mente de los hombres que no conocen al Señor. Por último, 1 Timoteo 1:17. Bueno, ahí es como una doxología. Cuando él concluye, muchas veces ustedes van a ver que Pablo, los escritores bíblicos, en las cartas, en el Nuevo Testamento especialmente, es como que meten un paréntesis ahí y al ver o al considerar o reflexionar acerca de algún aspecto de la grandeza de Dios, es como que irrumpen en una serie de expresiones de alabanza. ¿Y cuáles son entonces? Ahí, ¿cómo podríamos completar? El Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ahí lo exalta, ¿no? El apóstol Pablo. Menos mal que le escribió un amigo. y qué bárbaro, qué bueno, ¿no? Qué bueno que en lo cotidiano uno pueda compartir ese tipo de expresiones. Muy bien, vamos a parar 5 minutitos y después vamos a ver si podemos finalizar, vamos a ir rápido para ver si podemos concluir con esto que es muy enriquecedor para todos.
Muy bien, estamos en la página 3. Vamos a arrancar rápido, vamos a tratar de avanzar rápido. Vamos a hacer el último esfuerzo, los últimos minutos. Estamos con el punto la extensión de la soberanía de Dios. A veces nos preguntamos, ¿cuáles son los límites de la soberanía de Dios? ¿Hay una criatura o actividad que no está bajo su gobierno? La respuesta de las Escrituras está clara. Cada ser viviente, cada cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo el hombre, está fuera de su soberanía. Como creador y sustentador, Él tiene el exclusivo, fíjense, pueden subrayar ahí. Él tiene el exclusivo e incontrovertible derecho, de gobernar todos los reinos y todas las criaturas según su voluntad y placer. Tremenda declaración esta, ¿eh? Esto está bajo su jurisdicción y soberanía. Él hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra o en el infierno que pueda alterar o limitar lo que ha determinado. Por ejemplo, a veces nosotros los seres humanos, aún los creyentes, sobredimensionamos el poder del diablo, del enemigo de Dios. El diablo, recordemos, es un ser creado también, caído. Cuando Dios lo creó a él, lo creó con una perfección tremenda. Hasta que se halló, como decíamos, hay distintos pasajes, por ejemplo, Isaías 14, Ezequiel 28, que narran, que cuentan todo el proceso, hasta que se halló pecado en él. Pero nunca sobredimensionemos ni pensemos que el diablo, por ejemplo, él no sabe lo que vos pensás, él no posee los atributos de Dios, es poderoso. Al ser un ángel poderoso, tiene ciertos poderes que nosotros los seres humanos todavía no tenemos, que vamos a tener cuando seamos glorificados probablemente, pero cuando estemos en la presencia de Dios. Pero no tiene los atributos que Dios tiene. El diablo no está en todos los lugares al mismo tiempo, no es omnipresente. Puede estar en un solo lugar a la vez. No es omnisciente, no sabe todas las cosas, no sabe lo que vos pensás, por ejemplo. Entonces, eso es bueno, ¿no? Porque uno se ve y siempre te ayuda a pensar y darte cuenta y reflexionar acerca de que el único grande es Dios, y si bien tenemos un enemigo poderoso, nuestro Dios es más poderoso. Entonces, no perdamos tanto tiempo. A veces hay mucha gente que empieza a perder mucho tiempo desmedidamente en el diablo. Enfoquémonos en el Señor, hermano, no nos enfoquemos en lo que están perdidos. Perdido, digo, ya sin remedio, ¿no? Como el diablo. Muy bien. En lo siguiente se encuentran algunas de las más importantes declaraciones en las Escrituras respecto a la absoluta soberanía de Dios. ¿Qué nos enseña acerca de estos versículos, acerca de la extensión de su soberanía? Salmo 33, 11. Salmo 103, 19 y el 115, 3. Por favor, ayúdenme buscándolo. Vamos rápido, si no, no vamos a poder leer todo. Ahí está, entonces, el consejo, ¿y qué más? ¿Qué leíste? Y sus pensamientos, ¿qué pasa? Permanecen para siempre. Podés completar ahí, si no lo tenés. Salmo 103, 19. Muy bien. ¿Cuál es la frase excluyente ahí? Su trono, ¿qué? Domina sobre todo. Su consejo y pensamientos permanecen para siempre, son irrevocables, no hay nada que los afecte. Domina sobre todo. Salmo 115, 3.
Muy bien, lo que leíamos hoy. Él hace todo lo que quiere. Yo me acuerdo cuando era adolescente y estaba medio trastornado, ¿no? Lejos de Dios y todo eso. Yo hago lo que quiero. No sé lo que quiero. Sos esclavo de tus pasiones, ¿no? El único que hace todo lo que quiere, ¿quién es? Dios. Salmo 135, 6. Muy bien, en todo lugar. Hace lo que quiere en todo lugar. Isaías 46, 9 y 10. Muy bien. Dice, no hay otro como yo. ¿Eso de qué nos dice? Que Él es como único, inigualable, ¿no? Y que sus designios, su determinación permanece para siempre. Efesios 1:11. Muy bien. Su voluntad permanece y prevalece al paso del tiempo. Entonces fíjense qué bárbaro, ¿no? Su consejo y pensamientos permanecen para siempre, domina sobre todo, hace todo lo que quiere, en todo lugar, es inigualable, sus designios permanecen, su voluntad permanece y prevalece al paso del tiempo. Punto 2. La verdad de que Dios hace todo lo que desea en cada esfera de la creación no solamente es evidencia de su soberanía, sino que también de su omnipotencia, de que Él es todopoderoso. Y por eso no hay ninguna criatura o poder que se le pueda oponer. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de esta verdad? Segunda Crónicas 26. Muy bien. Este texto nos habla de que Él tiene dominio y poder sobre los cielos y todas las naciones. Job 23:13. Muy bien. O sea que nadie puede cambiar lo que Él determina. Proverbios 21:30. Ahí está. Nada, No hay sabiduría o designio que se le pueda resistir. Vamos a buscar ahí Daniel 4. Fíjense qué interesante es cuando todos estos conceptos van emergiendo de la Escritura misma. Y todo esto va definiendo nuestro concepto. En este pasaje de Daniel, que es 4, versículos 34 y 35, se encuentra una de las declaraciones más grandes de toda la Biblia con respecto a la soberanía de Dios sobre su creación. Resume cada una de las siguientes frases y explica lo que nos enseñan acerca de su soberanía. Vamos a leer el texto y vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo. Pero ¿qué dicen los textos por lo menos? 4, versículos 34 y 35. Sempiterno. Muy bien. Bueno, es tremenda esta declaración, ¿no? Entonces, hay 4 aspectos. Ahí dice, por ejemplo, su señorío es sempiterno. ¿Viste qué palabra rara? Eso significa que dura para siempre. Su señorío es sempiterno, que dura para siempre. Su reino por todas las edades. Todos los moradores de la tierra son considerados como nada, al lado de su omnipotencia, ¿no? En
en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad sobre todas las cosas. No hay quien estorbe su mano y le diga qué haces. Es inigualable. Bueno, entonces vemos que verdaderamente no hay un límite, ni hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni que pueda levantarse contra su soberanía ni su gobierno. Y con esto vamos a terminar, nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Porque todo muy lindo, bárbaro, pero este Dios es el Dios con el cual nosotros nos relacionamos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Cuando nosotros vamos comprendiendo el calibre de su grandeza, su supremacía, su soberanía, su gobierno, su control, su autoridad, ¿cuál es nuestra respuesta? Dios es el soberano, Señor y Rey de la creación. Eso dice ahí el penúltimo párrafo. Él reina sobre todas las criaturas, actividades y cosas, desde la más grande a la más pequeña. Es libre para hacer todas las cosas según su propia voluntad y hacerlas para su propia gloria y deleite. Lo que Él ha determinado, no hay poder en los cielos o en la tierra que pueda anularlo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a Él? Las Escrituras están claras. Tiene que haber reverencia y adoración. Cuando la soberanía de Dios se entiende correctamente, hace que todos los hombres se postren ante Él y les hace reconocer que Él solo es digno de reverencia, obediencia y adoración en toda la creación. Realmente empezamos a comprender nuestra pequeñez y su grandeza. La primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios debe ser la de reverencia y obediencia. Por eso ustedes se acuerdan que la clase anterior yo leí 2 párrafos de 2 mensajes de hombres que realmente eran muy espirituales. Uno de ellos ya falleció hace mucho, que era Charles Spurgeon, y él reflexionaba acerca de esto. Y John MacArthur, que es un contemporáneo nuestro, él también hablaba con palabras parecidas. Y es cierto, ellos dicen, algo que es una reflexión con la cual nos podemos identificar, que para nosotros los seres humanos hablar de la soberanía de Dios es algo que está bien siempre y cuando eso no tenga que ver con nosotros. Porque cuando se nos habla de la realidad de Dios como creador y que Él es el sustentador de todas las cosas, nos parece muy bien. Y que Él es el Señor del universo y que todas las cosas están bajo su autoridad, nos parece muy bien. Ahora, cuando nosotros empezamos o nos empiezan a decir que nosotros, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, aún lo que tenemos, nuestros proyectos y todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, tienen que sujetarse y someterse a esa autoridad y soberanía divina, ya no nos empieza a gustar tanto. Ya no me gusta mucho la idea, porque eso habla de una realidad y que tengo que ceder el control a otro que no soy yo. Es ahí donde surge el narcisismo, el egocentrismo, el amor propio desmedido. No, yo soy dueño de mi vida, está todo muy lindo, pero en la esfera de mi vida y mis decisiones yo soy el que tiene la autoridad y el primer lugar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender que ante la grandeza de este Dios, nuestra responsabilidad, más allá de que nos guste o no, tiene que ver y pasa por la obediencia, reverencia y obediencia. Evidentemente, Dios, yo soy papá, y lo puedo entender ahora. Cuando vos tenés un hijo, vos querés que te obedezca de buena gana. De nada vale que lo haga por obligación. Pero aún así, si vos sabés que él te tiene que obedecer porque es lo mejor que le puede pasar y por su seguridad, y vos aún así vas a preferir eso antes que le pase algo malo. No estoy hablando de una imposición desmedida de autoridad. No, pero si vos tenés un nene chiquito y vas a meterlo en el enchufe, ¿y vos qué le vas a decir? No, déjalo, pobrecito, ¿qué le voy a...? Si lo reto se pone mal, va a meterlo en el enchufe, queda pegado. ¿No es cierto? Entonces, por más que no entienda y que no le guste que vos le corrija, es necesario por su seguridad, ¿entendés? Entonces, yo creo que eso también forma parte de nuestra vida. Muchas de las cosas malas que nos han ocurrido tienen que ver con una rebeldía innata que hay en nosotros, con un deseo de salirnos de la esfera de autoridad de Dios. Y hemos pagado muchas veces las consecuencias de esas malas decisiones por no considerar los principios divinos, ni hemos sido obedientes a esos principios.
Cuando reconocemos su más exaltado lugar sobre nosotros como Señor y le tratamos con supremo respeto y asombro, tal actitud resultará en obediencia. La palabra soberanía implica una relación en la cual uno, en este caso Dios, ejerce autoridad sobre otro. Si verdaderamente reconocemos la soberanía de Dios, entonces viviremos en sumisión reverente a su voluntad. Muy bien, hay algunos textos ya, estamos finalizando. Pero, por ejemplo, en algunas de estas palabras, en algunos de estos textos, vamos a ver que hay un concepto y palabras que se repiten. Por ejemplo, el Salmo 47:2, si alguien lo tiene, bárbaro. Ajá. Muy bien, acá dice en la Reina Valera: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces vemos que Él es temible, o sea, digno de tener temor y reverencia delante de Él. El mismo concepto está en Jeremías 17, dice Daniel 6:26 que tenemos que tener temor y temblor delante de Él. Temor y temblor por su grandeza y por su poder. Entonces, estos textos nos hablan de eso. Temor de Dios no quiere decir que tenemos que tener un miedo terrible de lo que nos pueda pasar en... No, es un temor reverente, es una actitud que nos lleva y nos impulsa a sujetarnos y someternos a su autoridad, sabiendo de que Él tiene mucho más poder que nosotros. En Hebreos capítulo 12 creo que dice que nuestro Dios es... que tenemos que seguirlo con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios se enoja muchas veces, un enojo santo, pero Él se enoja. Dice la Escritura que Dios también al que ama disciplina, nos tiene que corregir. Entonces qué bueno es que nos disciplinemos por obediencia y no por el castigo que Dios nos pueda dar. Habiendo considerado la reverencia que le debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora consideremos la obediencia, que es el resultado de la reverencia verdadera. Salmo 66:7, solamente este texto, ¿qué dice? Habla de los rebeldes. Dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan o vigilan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Entonces, una de las peores cosas que puede... El Señor nos tiene mucha paciencia, es misericordioso, pero una de las cosas que a Él no le gustan es la rebeldía. Dice Isaías 45 que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Por último, adoración y alabanza, no solamente reverencia y obediencia delante suyo, sino adoración y alabanza. Nosotros, al considerar todas estas cosas, tenemos que rendirnos con una actitud de alabanza, considerando verdaderamente que Él es digno de todo eso, que no somos nada delante suyo, somos como langostas, dice acá el párrafo. Las naciones son como una gota de agua y un grano de polvo en la balanza. No hay ninguna sabiduría, entendimiento o consejo que pueda prevalecer contra Él. Él hace todo de acuerdo a su consejo y su propia y perfecta voluntad. No hay nadie que le diga qué haces, uno de los textos que leíamos. Terminamos con el Salmo 99, que dice que Jehová reina, que Él está sentado sobre los querubines, que son esos seres angelicales protectores que están rodeando el trono de Dios, que Él es grande, que Él es exaltado sobre todos los pueblos, que su nombre es grande y temible y que Él es santo. Él ama el juicio, confirma la rectitud y Él ejecuta su justicia y juicio. Por último, en el punto C, estamos en la última página. ¿Cómo deben los hombres responder hacia lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y de su reino soberano sobre su creación? Con esto terminamos. Estamos en el Salmo 99.
uno dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Tenemos la actitud del ser humano que debe temblar ante su majestad y tiene que conmoverse ante Él. Versículo 3 dice, alaben su nombre, grande y temible, Él es santo. Debemos alabarle con temor. Versículo 5 dice, exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltarlo, postrándonos delante suyo. Muy bien, terminamos este tema. Ojalá que ustedes puedan haber tenido tiempo para haber reflexionado, haber completado todo esto, porque nos lleva a considerar un montón de principios y versículos bíblicos que van formando estos conceptos, ¿no? El Señor es soberano, Él es supremo, hay títulos que nos hablan y nombres que nos hablan de esta realidad en la Biblia. Por ejemplo, vimos que Él es llamado Señor, Rey, que vimos también acerca de lo que la Biblia dice de la extensión de su soberanía, que es inagotable, y que nuestra respuesta tiene que ver con reverencia, con obediencia, con adoración y alabanza. Este es nuestro Dios. Su grandeza es incomparable. No tenemos un Dios como tenían los griegos o los romanos o las culturas antiguas, que ellos adoraban a dioses hechos a la imagen del ser humano, con todas sus pasiones y con todas sus características. Nuestro Dios es distinto, es único, y nos cuesta entenderlo a veces porque Él es santo, es diferente, y nosotros somos seres caídos, limitados, y Él es infinito, inconmensurable. Pero gracias a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora, habita en nosotros y es quien nos ayuda a tener las actitudes apropiadas delante de Él. Lo mejor que nos puede pasar es tener las actitudes correctas, ser reverentes, tener temor delante de Él, comprender que lo mejor que nos puede pasar en la vida es sujetarnos en obediencia a sus principios y preceptos. No quiere decir que nosotros seamos... Que no tengamos voluntad propia, al contrario, pero que por voluntad propia nosotros elijamos obedecerle a Él, que es lo mejor que nos puede pasar. Eso nos puede llevar por el camino seguro, a tomar las decisiones correctas, a enfocarnos en los propósitos mejores que Él tiene para nosotros. Yo quiero invitarte a que juntos terminemos alabando al Señor en esta noche. Te invito a que te pongas de pie y vamos a alabarle, a adorarlo. Vamos a terminar con un par de oraciones. Aquellos que tengan el deseo en el corazón de poder orar al Señor, guiar al resto para alabarle a Él, para adorarlo.